Sale. Y seguimos con lo que vienen siendo los saludos. En este caso vamos a anexar otros saludos que quizá en un cierto momento aquí los locatarios, los compañeros, nuestros amigos, nuestros vecinos de la comunidad tienden a implementar. Digamos que son los saludos pues relacionados, como ya los vemos aquí en las traducciones, pues podemos implementar en nos vemos, se quedan, bueno, en este caso no se quedan, esa sería la traducción, una pregunta, el adiós, en este caso me voy, sería la traducción, pero digamos que se asemejaría a la despedida, adiós, por eso lo ponemos en este lado. Es la semejanza, ¿no? Bueno, eso es, digamos que sería la idea principal, ¿no? Matiwean, que sería lo mismo, nos vamos, sería lo mismo aquí, sería adiós. Bueno, lo que le comentaba a mi compañero que se encuentra ahí atrás, el buen Max, que aquí nos está apoyando. De hecho existen más saludos, ¿sí? Pero estos son los más usuales, los que normalmente se utilizan ya sea aquí en la comunidad, ¿no? De hecho, cuando pasan, en este caso, estos tres primeros, normalmente los utilizan las personas, en este caso, los hombres, ¿sí? Se ha notado de que normalmente los hombres utilizan esos saludos, ¿sí? ¿Y cómo lo expresan? Bueno, de la siguiente manera. Timota, compa. Así es la manera en la que ellos tienen a utilizarlos. Timota. Y a la persona a la que se están dirigiendo, de la misma manera, contesta de la misma manera. Timota. O no sé, utilizan el ¡éllale! O Timokawa. Bueno, ya estaríamos utilizando ya el segundo saludo. El primero sería Timota y su traducción sería nos vemos, que básicamente ese es el significado. O sea, aquí sí estaremos saludando con el significado correcto, no como las anteriores como yo se los presentaba. Ya, nos vemos. Ahora, el segundo, estaríamos utilizando la palabra Timokawa. Timokawa viene siendo en su traducción se queda. ¿Ya? Es un poquito, pues, ¿cómo se dice? Exactamente confuso al momento de decirle a un compañero, ¿te quedas? Bueno, hace lo que sería pregunta, aunque en este caso sería más como afirmación, pero también puede ser como pregunta, ¿no? Preguntando, ¿te quedas? ¿Te quedas? ¿No? Ya me voy, ¿te quedas? ¿No? Forzándola que nos vayamos, ¿no? Bueno, este sería el siguiente saludo. Timokawa. Y normalmente la persona a la que va a contestar, por ejemplo, Max, dime Timokawa. Me quedo, pero dime Timokawa. Timokawa, bueno, yo contestaría con un ¿Cuál? En este caso también añadiríamos el ¿cuál Shakti? Ajá. Exactamente, que te vaya bien. Eso. ¿Cuál es Shakti? Timota, normalmente también saludamos de esa manera. Timota. Timokawa. ¿Cuál es Shakti? ¿No? Vamos a decir, ¿te quedas? Me quedo. Pero ves bien. Adelante. ¿Cuál es Shakti? Ahora, este más que un saludo, pues si se dan cuenta de realmente esto del quién, el quién, en su traducción tiende a ser cómo. Y al ser cómo, es una pregunta, ¿no? ¿Quién? Y exactamente lo dicen con ese acento, ¿sí o no? Lo dicen, lo expresan de esa manera, ¿no? ¿Quién? Hasta con una sonrisita, ¿no? Porque es que es así, el náhuatl es así, ¿no? Con una sonrisita. ¿Quién? ¿Y tú cómo contestas, Max? ¿Cómo contestas? ¿Qué dices? Cuando alguien te dice, ¿quién?
¿Mm? Yo contesto, Nikan Seca, Nikan Tetequipanoa, Nikan se Moluchova, aquí nos juntamos, Nikan se Motlapaloa, Nikan, aquí estamos, aquí nos estamos saludando, Nikan Timotlapoea, Nikan, aquí estamos hablando, ¿no? Al ser pregunta, ¿quién y cómo? ¿Quién y cómo? ¿Quién y cómo? ¿Cómo? Es un poquito complicado de entenderlo, pero pues es así. Es así. Bueno, entonces, el siguiente, esto ya lo estaremos utilizando para, digamos que para los dos géneros, para el hombre y la mujer. ¿Sí? Estos son más para hombre, estos tres. No sé por qué, pero así es como los hombres utilizan más esos saludos. Y estos dos ya son para los dos, hombre y mujer. Tlacame y Bansiwame. Gema. Y el manía es me voy. Al ser un saludo de despedida, simboliza o sería traducido al adiós. Ya es un adiós. Muy bien. El manía es un adiós. Es un me voy. Muy bien. Esta es la traducción. Y este es digamos ya la referencia. Este es en términos de una persona. Cuando yo voy solo, digo otra persona, le digo manía, ¿no? O cuando veo muchas personas, lo mismo, les digo manía, ¿ya? Pero, esto es singular. Una persona, una personita. Y el Matiwian, nos vamos, su traducción, lo mismo, es un adiós. ¿Por qué? Porque es una despedida. Aquí ya estamos hablando de manera plural. Y aplica. Son dos, entonces. Exactamente, ya tienen que ser dos personas, dos en adelante. Pueden ser 2, 3, 4, 5, 20, 50, si los que tú quieras. No, pues sí, Mativian va solito, ¿eh? Exactamente, no se puede. Y esto es al revés, ¿no? Por ejemplo, nosotros somos muchos y tú estás solito. Tengo que decir Mativian, porque me estoy refiriendo a mí y a mi grupo de compañeros, con las personas que voy, ¿no? De esa manera. Y pasa lo contrario, cuando ustedes son muchos y yo estoy solito, yo tengo que decir manía. ¿Sí? Solito. Exactamente, ahí cambia. Entonces, estas son las referencias, estos son refiriéndose a un adiós, porque es una despedida. Muy bien. Y, bueno, se me olvidó aquí. Manía. En dado caso. Está solo. Exactamente. Vamos a ver. Manía. Manía. En este caso, en el náhuatl, como ya les comentaba, que hablamos con respeto, entonces aquí aplicaremos el tehuatzin. ¿Sí o no? Y si son como dos. Si tú eres solo y ellos son como 5. Exactamente, ahí entra el tehuatzitzin, que son muchos, ¿ya? Manía, tehuatzitzin, ¿ya? ¿Sí sabes, Martín? ¿Sabes? ¿No? Muy compañero, ¿no? Manía, tehuatzin, en lugar de ser uno. Ahora, si son muchos, añadimos, aparte del tehuatzin, sí. Bueno, entonces aquí sería tú estás solo y son tehuatzin, otra tehuatzitzin, muchos.
Muchas personas a las que les digo con respeto, me voy, ¿no? Tehuatzitzin. Mañana Tehuatzin uno, mañana Tehuatzitzin muchos. ¿Ya? Ahora, Matiwian, lo mismo. Podemos utilizar el mañana Matiwian, lo mismo, Matiwian Tehuatzin, es este. O podemos utilizar también el Matiwian Tehuatzitzin, muchos. Y así es como funciona o cómo son los otros saludos que en la comunidad de Rafael Delgado utilizamos para comunicarnos, para despedirnos, para comenzar a entablar una charla, un diálogo, comunicarnos, cambiar información. Es de esta manera.